Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo somos transformados? Pablo fue uno de los hombres los cuales abordó más a la iglesia en temas de transformación, en temas de fe, en temas de justicia. Y Pablo es uno de los escritores los cuales se lleva la mayor parte de los escritos del Nuevo Testamento. 14, incluyendo Hebreos, son escritos del apóstol Pablo. Y Pablo escribió de la fe abundantemente. Y él exhortó a la iglesia, siempre en sus cartas abordaba a la iglesia con temas de fe. Por fe andamos, no por vista. Y Pablo fue el hombre el cual salió de aquel contexto de la ley, de aquel contexto de legalismo, donde la gente dentro de lo que era la ley de Moisés estaba basado en quién era el mejor de ellos. Y se destacaban de esa manera, siendo más celosos de la ley. Es lo que Pablo dice: yo era muy celoso de la ley. Es decir, él se jactaba en lo que él podía hacer para Dios, el guardar los mandamientos al máximo, de modo que ellos se consideraban no pecadores como el resto de la gente. Y todos nosotros sabemos que la iglesia de Corinto era la iglesia que tenía mucho más problemas, especialmente en la primera carta. Basado en esto, el apóstol Pablo está escribiendo entre lo que es el contraste de la ley y lo que es la justicia por la fe. Y ahora les está diciendo a ellos en el versículo 18: pero nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a la misma imagen de Jesucristo. Vamos a ver a lo que Pablo se estaba refiriendo. Pablo estaba diciendo: todos nosotros somos transformados viendo la gloria de Dios. Vamos a formarnos en nuestra mente el pensamiento del apóstol Pablo. Por tanto, nosotros todos. No hay una persona que no pueda alcanzar este tipo de vida o lograr experimentar este tipo de transformación, pues todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Pablo está diciendo de que la ley a nosotros no nos hace competentes para este tipo de transformación. La ley no nos hace a nosotros capaces y competentes para poder tener la transformación que Pablo ha venido enseñando durante la predicación de él y en sus escritos. Y todo aquello lo cual había aprendido él era imposible llegar a ser competentes. En el versículo 5 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos. Una de las cosas, Pablo está quitando la mirada de sí mismo. Él está diciendo: no que nosotros seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Pablo dijo en Gálatas que el evangelio que él había recibido, lo había recibido directamente de Jesucristo. Ahora, ¿qué se está refiriendo aquí? Competencia a la manera de pensar de Dios. Nuestra competencia viene de la manera de pensar de Dios. Amén. Aquí es donde viene todo el poder que necesitamos cuando nosotros comenzamos a pensar como Dios. De allí viene nuestra competencia. El poder que nos capacita para cambiar y transformar es el conocimiento de Dios. Nos da capacidad para poder alcanzar el ser transformados por la gloria del Señor. Ahora, si continuamos leyendo, dice: el cual asimismo nos hizo ministros, ahora ministros
competentes. ¿Qué es lo que da competencia? Y la competencia viene del pensar como Dios. Y Pablo dice: yo he recibido este evangelio no de hombre, sino de Jesucristo. Viene su competencia del llamado y de la palabra que a él se le había revelado. Amén. La ley de Moisés no es una revelación. La ley de Moisés es una imposición. Amén. No codiciarás, no matarás. No hay revelación en la ley. Su capacidad como ministro del evangelio no viene de la ley, sino que su competencia viene de Dios, del pensar como Dios. Amén. De la revelación que él recibe. Amén. Competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Se está refiriendo a la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley te maldice si no la cumples. La ley te mata si no llegas al estándar que debe de estar. La ley, la letra mata, mas el Espíritu, ¿qué hace? El Espíritu vivifica. El Espíritu transforma. El Espíritu cambia. Eso es lo que hace. No hay competencia mayor que la que viene del Espíritu Santo. No hay competencia, no hay capacidad mayor de cambiar, de ser transformados, de prosperar, de sanar, que la revelación que viene de Dios. El versículo 7 dice claramente que esta letra que mata se refiere a los 10 mandamientos. El versículo 7: y si el ministerio de muerte, aquí añade que el ministerio de muerte, la letra que mata es ministerio de muerte, grabado ¿en qué? Con letras en piedras, fue con gloria. Se manifestaron ángeles, tembló todo el monte en donde estaban. Hubo una manifestación de gloria de Dios en aquel momento que fue dada la ley al pueblo. Hubo gloria en la ley, pero mucha más gloria. Y aquí, hermanos, si le ponemos mucho más, es mucho más y mucho más y mucho más gloria en el ministerio de la justificación. De modo que dice Pablo, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. El pueblo de Israel no pudo ver el rostro de Moisés por la gloria que había en su rostro. Había gloria en el ministerio de muerte, de condenación. Había gloria que los israelitas no pudieron fijar sus ojos en él. Ahora Pablo está explicando que dice, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de ¿qué? De perecer. El versículo 8 dice Pablo, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Amén. ¿Por qué tiene mayor gloria el ministerio del Espíritu? Porque el ministerio del Espíritu te enfoca en Jesús, te enfoca en Cristo. Aquellos miraban el rostro de Moisés con cara cubierta. Luego vamos a estar viendo esto, porque esto es bien interesante. Nadie cambia mirando la ley. Y por eso es que Moisés se cubría su rostro para que la gente no pusiera su esperanza en algo que iba a perecer. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Qué es el ministerio de justificación? El ministerio de justificación es el ministerio de la justicia de Dios por fe, que se recibe no por cumplir la ley, sino que viene por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Recibimos la gracia de Dios, y la gracia de Dios no es una doctrina, la gracia de Dios es Jesucristo.
la ley por Moisés fue dada, pero la gracia vinieron con Cristo Jesús. Dice el verso 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este aspecto, amén, en comparación con la gloria más eminente. Se está refiriendo a lo mismo. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Qué permanece? La justicia de Dios. Por eso es que la Biblia dice que la casa de los justos es bendita. ¿Sabe por qué? Porque su justicia permanece para siempre. Ellos eran bendecidos cuando ellos traían su cordero, cuando ellos hacían lo mejor que ellos podían recibir. Amén. Con un cordero ellos podían estar bien con Dios por un año y recibir las bendiciones de Dios por un año. Pero ¿qué pasaba? Esa gloria del cordero muerto se evaporaba. La sangre perdía el poder. Después de un año ya no servía y la gente tenía que volver de nuevo a hacer sacrificios. El versículo 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más. Amén. Mucho más glorioso. Mucho más glorioso. Alguien dice, me hubiera gustado cuando Dios habló en el monte y le dio los mandamientos al pueblo. Bueno, al pueblo no le gustó para nada. Hebreos 12. Vamos a ver el versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad. ¿A qué se está refiriendo? Al monte Sinaí, cuando Dios le dio los mandamientos al pueblo. ¿Y qué había más? Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Cuando yo leí esto pensé, la voz era muy fuerte. Y no era eso. Porque el versículo 20 lo explica. Dice, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. No podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Ahora nosotros, sino que nos hemos, ¿qué? Nosotros, diga, nosotros, sino que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. No nos hemos acercado al monte que humeaba, porque el pueblo gritó y dijo, no nos hables más porque estamos espantados por todo lo que se les estaba ordenando. Amén. Verso 12. Así que teniendo tal esperanza, estando tan seguros de lo que estamos hablando, dijo Pablo, estando tan seguros de lo que estamos diciendo respecto a estas cosas, usamos con mucha franqueza. Hablamos, es decir, hablamos sin nada de miedo. Hablamos sin miedo. Porque estamos persuadidos, estamos completamente seguros de lo que estamos hablando. Y luego introduce a Moisés el verso 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés se puso un velo? Para que la gente no tuviera falsas esperanzas. ¿Por qué? A fin de aquello que iba de ser abolido. Amén. Él no quería que la gente pusiera sus ojos en aquello que no iba a permanecer. Que no pusieran los ojos en aquello que iba a ser abolido.
Y nosotros sabemos que dice Pablo que la ley solamente fue un ayo para traernos a Cristo. La ley fue la forma de cómo nosotros poder venir al Señor. El hombre que no tiene a Jesús necesita entender que es pecador. Y la ley dice eso. Amén. Todos pecaron. ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha robado? ¿Quién no ha codiciado? Todos nosotros somos pecadores. Porque más de alguna vez robamos algo. Y no significa que robar un carro es más pecado que robarse una pluma. Amén. Es pecado siempre. Todos nosotros somos pecadores y la ley lo dice. No robarás, me hago pecador. Entonces la ley cumple su propósito de traer al perdido a Jesús. La ley vino a ser nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero ahora nosotros no estamos bajo la ley, porque Pablo escribe a Timoteo y le dice: la ley es para los matricidas. La ley es para los homicidas. Pero no para nosotros. Nosotros ya no estamos bajo la ley. Nosotros estamos bajo la gracia. Amén. Para que no fijaran sus ojos en aquello que iba a ser abolido, para que no pusieran la esperanza en aquello que iba a terminar. El versículo 14. ¿Qué los mantuvo a ellos en esa condición de vida? ¿Qué los mantuvo a ellos, al pueblo de Israel, en esa condición de vida? Verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué significa esto? Que la mente de ellos se puso dura, que no quisieron recibir el mensaje de Dios. No quisieron recibir el mensaje que Dios les estaba entregando, y su entendimiento se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Lea la última frase: el cual por Cristo es quitado. El velo, la única manera que el velo puede ser quitado es a través de Jesús. En Éxodo capítulo 26 se da instrucciones a Moisés y le dice: pondrás un velo dividiendo el lugar santísimo y el lugar santo, y en el lugar santo pondrás el arca del pacto, y da instrucciones. Al lugar santísimo el velo lo dividía del lugar santo y del lugar del atrio. El atrio es donde entraba toda la gente. El atrio estaba dividido: a una parte habían las mujeres, a otra parte estaban los hombres. El lugar santo estaban los sacerdotes oficiando los sacrificios. En el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, temblando, porque lo que se ordenaba era demasiado. Ahora, dice aquí que el velo que nos dividía fue quitado, y es lo que dice Pablo: el cual por Cristo fue quitado. Cristo quitó el velo, Cristo removió el velo. Y esto nos lleva a Mateo capítulo 27, versículo 51. Mateo 27, 51 dice que cuando Jesús murió, ¿qué pasó cuando Jesús murió? Cuando Él expiró y dijo: consumado es, hubo un terremoto. Las piedras se rompieron en dos. ¿Sabe qué significan las piedras? La ley. Cristo quita la piedra. Incluso Jesús le dijo a Marta: quiten la piedra a ese hombre, a Lázaro, que estaba en la tumba muerto de hacía 4 días. La ley hace que todo mundo hiera, porque todo mundo es pecador. ¿Quién no quebranta la ley? Quizás ahora en la mañana que nosotros nos levantamos, de alguna manera quebrantamos la ley. ¿Y qué? Y si nuestra justicia está basada en la ley, entonces tendremos olor de muerte. Porque es lo que dice la Biblia, que nosotros tenemos olor de Cristo y ellos olor de muerte. Oleríamos a muerto. Terrible, ¿verdad? Entonces Cristo quitó el velo.
Cuando Jesús estaba muriendo, el velo se rasgó en dos. ¿Qué significa? Que ahora nosotros podemos entrar a la presencia misma de Dios. Cristo removió el velo que nos apartaba de Dios. Por eso Pablo dice ahora: entren libremente. Entren con confianza. Entren al trono de la gracia. Amén. Ahora usted, a pesar de no ser perfecto, puede entrar. Usamos de franqueza. No tenemos que escondernos. Amén. No estamos justificando el portarnos mal. Estamos diciendo de que el problema fue resuelto y que Dios está obrando en nosotros y estamos siendo cambiados y transformados. Amén. Cada día el velo fue quitado, fue removido. En el versículo 15 dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, cuando dependen de las obras de la ley, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ahora, dice: pero cuando se convierten. Aquí es la parte. Lo primero está explicando de lo que es la ley. Luego está diciendo que la gente que endurece su mente para no arrepentirse, permanece el velo puesto sobre ellos. Luego está diciendo que cuando se convierten, es decir, cuando se vuelven a Dios, su velo es quitado. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué significa eso? Verás la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento la gente no podía ver la gloria de Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés dijo: Señor, muéstrame tu gloria? Y el Señor le dijo: mira, ningún hombre ha visto mi gloria y ha vivido. Ninguno. Pero ¿sabes qué voy a hacer? Te voy a esconder en una roca. La Biblia dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones, pues la gloria es Jesús. No podía ver la gloria, pero lo iba a esconder en una peña. Cuando se conviertan, el velo se quitará. Verán la gloria de Dios, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Busqué la palabra libertad en todas las versiones que pude, y la palabra libertad la utilizan todas las versiones que yo encontré. Libertad. ¿Les viene a ustedes lo que Jesús habló en Juan cuando dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres? Amén. ¿Qué es lo que hace entonces el Espíritu del Señor? Nos libra. ¿Nos libra de qué? Nos libra de la ley. La ley que trae muerte. Porque el pecado se aprovecha de la ley contra nosotros y nos engaña, lo que dijo Pablo. Pero Cristo nos ha libertado. Entonces, libertad. ¿Qué hace? Nos libra. Nos libra de la ley, del pecado y de la muerte. Porque esto es lo que trae el quebrantar la ley. Primero nos libra de la ley. Cuando nos libra de la ley, nos libra del pecado. Y cuando nos libra del pecado, nos libra de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces nos libra de todo esto. Nos libra. Ya somos libres. Amén. Pero una persona que decide ponerse bajo la ley, se pone bajo la maldición. Y Cristo no es funcional en su vida. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Cristo no es funcional para ellos.
porque ellos están buscando su justicia propia. Ahora, el verso último, y aquí vamos a estar terminando. El verso último, por tanto nosotros todos, ahora sí entendemos, ahora no estamos viendo a Jesús a través de un velo. El velo ya fue quitado. El velo fue removido. La piedra fue quitada. Amén. Todo fue quitado. Fue quitado la piedra y todo. Lo que representaba la ley. Aquello que iba a ser abolido. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Ahora podemos cambiar. ¿Por qué? Porque estamos viendo a Jesús. Estamos viendo lo permanente, lo que permanece. Estamos viendo a Jesús. No estamos viendo la piedra. No estamos viendo el velo nada más. Estamos viendo a Jesús y por eso somos transformados. Transformados. Porque ya no estamos bajo la ley, ya no estamos viendo la piedra, estamos viendo el rostro de Cristo Jesús. Lo que quiso ver Moisés, que dijo: Señor, no voy a dar ni un paso si tú no me muestras tu gloria. Pero él no pudo ver la gloria de Dios, sino que vio las espaldas nada más del Señor. Pero nosotros estamos viendo la gloria, el rostro, la gloria de Jesús. Amén. En aquel tiempo nadie verá su gloria y vivirá. Y ahora podemos ser transformados. ¿Cómo es nuestra transformación? De gloria en gloria. Pero esto es por el Espíritu del Señor. ¿En qué? En la imagen de Jesucristo. El Espíritu Santo está formando en nosotros, en nuestra conducta, la imagen de Jesús. Nos está formando, nos está transformando a la imagen de Jesús. Nos está transformando a la imagen de su Hijo. Amén. No tenemos que esforzarnos por cambiar. No, solamente tenemos que ver la gloria de Jesús. Amén. Enfocarse en Jesús, enfocarse en la gloria. Y entonces vamos siendo transformados de gloria en gloria. De gloria en gloria, como viendo la gloria de Jesús. Viendo la gloria de Jesús, estamos cambiando. Gloria a Dios. Amén. No tenemos que esforzarnos, solamente esforzarnos un poco para conocer más, para conocer de Jesús. Amén. El conocimiento del Señor nos trae libertad a nosotros. Conoceréis la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad de Dios, la verdad del Evangelio. Y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de todo. Amén. Libres del vicio, del alcohol, de la droga. Libres. Libres de todo el pecado y todo lo que el pecado trae. Libres. Cuando es libre, es verdaderamente libre, verdaderamente. Gloria a Dios. Hay posibilidad en todo. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo posible. Y viendo su gloria, nosotros somos transformados. Amén.